es. Está bien, cuando necesitamos pedir, ¿a quién vamos a pedir? ¿A quién vamos a pedir? Pero, como decía bien Dani, no podemos pasar por alto que Él es mejor para nosotros que todas las cosas que Él pueda darnos, que nos las da, pero no podemos perder de vista esto. El Señor me mostraba esta mañana muy claramente, como que me decía al corazón, tú y yo solamente, tú y yo solamente. A fin de cuentas llegará un momento donde tendremos que dejar todo atrás y estar con Él solamente, cara a cara. El Señor Jesús es más que suficiente para satisfacer nuestra vida, para llenarnos de paz, de tranquilidad, de gozo, de propósito, poder pasar a través de esta vida y sus vicisitudes, sus circunstancias con poder. El Señor Jesús es más que suficiente. Está bien las cosas que necesitamos y las cosas que pedimos, pero no perder de vista esto. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando el Señor repartió la tierra prometida a las 12 tribus de Israel, a Leví no le dio tierra. Leví fue una tribu que se dedicó al servicio del santuario, Aarón era el sumo sacerdote, y el Señor le dijo, para ti no hay tierra, yo soy tu porción. Hermano mío, ¿es el Señor tu porción? Imagínate que esta tribu se hubiese enfadado y hubiese dicho, no, a mí déjame de tu porción, que esto es aire, esto es viento, a mí dame tierra, igual que a estos. Está bien que les diese la tierra a los demás, estaba prometida, pero yo estoy convencido que el gran favorecido ahí, el que salió ganando por sobre todas las cosas, fue Aarón, fue la tribu de Leví. El Señor le dijo, yo soy tu porción. Que el Espíritu Santo nos haga entender esto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que con Dios tenemos suficiente y que aunque vengamos a pedirle, es lógico, que la actitud de nuestro corazón cuando entramos a esta casa de reunión, como digo siempre, sea siempre esa. No he venido a pedirte un favor, solo he venido a rendirte adoración, Hermano mío, mira, yo soy español, yo no he venido de Colombia, ni he venido de Honduras, ni he venido de Venezuela a España por las circunstancias, Cuba, que a cada uno se ha movido, pero yo me he movido dentro de mi nación. Yo he vivido 32 años en Madrid y hace 30 años aproximadamente nos movimos a Burgos. Y no os voy a aburrir en esta mañana ni os voy a contar mis penas, pero os aseguro que a muchos de vosotros con todo lo que hayáis pasado o estáis pasando os aventajaría. Mira, Rebeca, que al final se casó con mi hijo Dani, ella nos conoce desde que vinimos aquí a Burgos, hace 30 años, y ella sabe que digo verdad. Ella sabe las cosas que hemos pasado. Siendo españoles, se supone que deberíamos tener todo un poco más a mano, más a nuestro favor. Hemos pasado cosas tan duras que tú dirías, ¿en serio? Pero bueno, yo doy gracias a Dios cuando cantamos En mi vida ha sido bueno, mi espíritu da un amén, sin trampa, ya sabes, amén, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno. La Biblia dice, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Son tres personajes que vivieron circunstancias distintas, pero Dios fue tanto el Dios de uno como de otro. Cuando nosotros vinimos de Madrid a Burgos, primero estuvimos 3 años en Aranda, luego ya subimos a Burgos en el año 94. Bueno, fue tremendo aquello. Estábamos solos. Yo estaba completamente solo con mi familia, con 9 niños. No os agobiéis, por el amor de Dios, que tenéis 2, 3, 4, pasa nada. Con 9 niños, se les podría llamar niños, porque el mayor de ellos pues tendría, en Aranda estábamos esperando que cumpliese 16 años para que pudiese empezar a trabajar, quiere decirse que no los tenía. Ahí tendría 14, 15, y la pequeña recién nacida, con 9 niños.
y solo. Toda la familia había quedado en Madrid. En ese sentido me identifico un poco con Abraham cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba, pero sabía con quién iba. Y esto ha sido una constante continua en nuestra vida. Sabíamos con quién íbamos. Y en aquel tiempo de traslado y de dificultades y de soledad, no tienes dónde recurrir, completamente solos, pero no estábamos solos, lógicamente. Solamente nos podía faltar en algún momento un poco más de ojos abiertos para darnos cuenta de que el Señor estaba con nosotros. Y Él ha sido siempre nuestro Dios en los tiempos de dificultad y en los tiempos de... Siempre ha sido nuestro Dios, con todo el sentido que tiene esa palabra. Bueno, no sé si esto... La intención mía es de animaros, no os amedrentéis, no tengáis temor, en fin. Está bien que seamos diligentes, yo creo que todos lo hemos sido. Todos hemos sido diligentes. Yo veo a gente como Carlos, José, y oye, han venido aquí a trabajar, Bendito sea el nombre del Señor. No digo que ellos hayan apoyado en su propia... El Señor ha abierto puertas, los ha bendecido. Habrán pasado también sus circunstancias, sus momentos, pero hay que venir a trabajar. Ese es un punto importante. Hay que trabajar. La palabra de Dios dice: el que no trabaje, que no coma. Algunos le atribuyen eso a Lenin. No, eso no es de Lenin, eso es de Pablo apóstol. El que no trabaje, que no coma. Aún así, teniendo esta buena actitud, se pueden presentar dificultades. Pero el Señor está con nosotros, bendito sea su nombre, nos sacará adelante siempre. Y mientras tanto, mientras estamos en el proceso de avanzar y de situarnos y tal, Él es siempre nuestra porción. Él está siempre con nosotros. Y nosotros vendremos a esta casa de oración siempre, por encima de todo, con este espíritu, con este corazón y con este himno. No he venido a pedirte un favor, solo he venido a rendirte adoración. Bueno, la epístola a los Gálatas tenemos tiempo más que de sobra. Carta de Pablo a los Gálatas, vamos a leer ahí alguna cosa. Gálatas capítulo 1. Mira, Pablo le escribe esta carta a las iglesias de Galacia. Las escribe, si te fijas, a las iglesias de Galacia. No es una carta que la escriba a una sola iglesia, como en el caso de Éfeso o Tesalónica o tal. Aquí dice a las iglesias de Galacia. Era una provincia de Galacia, y allí había varias iglesias, no sé cuántas, y parece que cayeron todos en el mismo problema, en el mismo error. Y esta carta era para las iglesias de Galacia. Esta gente no habían caído en pecados groseros, pecados graves, como se nos describe en la Escritura uno allí entre los corintios, que estaba cometiendo un pecado verdaderamente feo, y Pablo dijo: sacar a este elemento de medio vuestro. No, estos Gálatas, no, el problema suyo no era este. El problema de los Gálatas era otro, si me lo permites, aún mayor. Porque mira, nosotros los hombres, con nuestra manera de ver las cosas y de juzgar, si vemos a un adúltero, nos parece que eso es lo peor, y verdaderamente es malo, si no lee la palabra. Pero hay cosas peores que eso. El dar más importancia a un pecado como ese u otro que a quebrantar el Evangelio de Dios, eso es humanismo, eso no es cristianismo. Y creedme que la gente, aún dentro de las iglesias, se pierde en eso. Le da más importancia a ciertos pecados que a lo que vamos a ver, que es muchísimo más grave que cualquier pecado que se pueda cometer. Dice en Gálatas capítulo 1, el versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Solamente un comentario acerca de eso. Pablo dice: Pablo, apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Enviado. Ahora se ha puesto de moda el llamar a algunos apóstol. Parece que no encuentran un nombre mayor, de mayor rango, para darse jabón y apóstol. Apóstol significa sencillamente enviado. Y Pablo dice: yo soy un enviado
No de un hombre ni de hombres. Yo soy enviado por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Hermano mío, esto es importante, me lo habéis oído muchas veces. Solamente los que son enviados, llamados y enviados por Dios, bendecirán y edificarán a la iglesia, porque traerán la palabra de Dios y traerán paz a las conciencias y traerán gozo a los corazones. Pero los que no son enviados, los que vienen por su propia cuenta, y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, creo que tengo la cita por ahí, ¿o no? Bueno, sí, Juan 10, versículo 8, el Señor dice, los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Ladrones y salteadores. Mira, el Señor es fuerte como lo es en muchas otras cuestiones, lo que pasa es que algunos se empeñan en no verlo. Los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Ladrones de qué? Los llama ladrones. El diablo es un ladrón. Él dice el Señor Jesús que Él viene para robar. El que roba es un ladrón, ¿o no? Matar y destruir. Los que vienen sin ser enviados por el Señor son ladrones, ladrones. Vienen, vaya usted a saber, hay 1 millón de motivos, no podemos detallarlos todos, su propio beneficio, el mismo Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia, otros por dinero, otros dicen, mira, al final hasta me alegro de que Cristo sea predicado, porque alguno oirá hablar de Cristo sin darse cuenta de que que lo predica es un ladrón, y aún hasta sacará beneficio, fíjate. Pero el detalle ahí, que algunos predican a Cristo por muchas cosas, pero aquellos que son enviados de Dios, hay una obra de Dios en el corazón del hombre. Dios te llama, de alguna forma te llama, te atrae, te apareja, te equipa, te llena de su espíritu, te llena de su palabra, te transforma tu corazón de forma que te vuelves un vaso útil en sus manos para bendición de la iglesia. Los que son llamados por Dios bendicen a la iglesia, porque predican a Cristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón, el Evangelio de la paz, y las conciencias descansan. Y la iglesia se llena de fuerza y de gozo. Dice el apóstol Pablo allí en Romanos, no sé si ahora es el capítulo 10, no recuerdo bien, pero vosotros sabéis, cuando dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario, Cristo debe ser predicado. Pero él dice también, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pues sí, Señor, hay mucha gente predicando que no son enviados. Y el daño que ocasionan solamente Dios lo sabe. Está dando a entender Pablo en la Escritura claramente que para predicar el Evangelio de Dios uno ha de ser enviado. Ahí está la palabra apóstol. Pero apóstol aquí ya no es apóstol, aquí es sencillamente enviado. Uno que es enviado está en dependencia del que lo envió, en obediencia del que lo envió, sujeto al que lo envió y predicando por el Espíritu Santo la palabra del que lo envió. Apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, este comienzo tiene Pablo en la carta, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. A él lo envió Jesucristo. El Evangelio predicado por mí, dice más adelante aquí en Gálatas, yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, aquí en mi corazón. El 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Y el 3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Mira, si tú te has fijado, porque me imagino que habrás leído las epístolas de Pablo, a Romanos, a los Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, las epístolas. Si tú te fijas, no diría que a todas, quizá en alguna falte, pero en la inmensa mayoría de ellas, Pablo repite esto siempre. Gracia y paz. ¿Sí? ¿Te suena eso? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, esto no son palabras que él coloca ahí para relleno o para que la epístola quede más redondita o más o menos bonita. Son palabras que tienen un significado profundo. Esas palabras quieren decir que sin gracia, tú y yo jamás tendremos paz. ¿Sí? Así de sencillo. Así de sencillo. Sin gracia, si no
admitimos el evangelio de la gracia de Dios en nuestro corazón, como vamos a ver ahora, si tenemos otro evangelio, no habrá paz. Nunca habrá paz. Tú sabes eso, porque tú llevas en el Señor ya años, has vivido cosas, has vivido con gente y en tu espíritu sabes que lo que te estoy diciendo ahora es una gran verdad. Sin gracia no hay paz. Yo soy una persona que a través de los 47, 48 años que soy cristiano, he vivido muchos años sin paz. Y te aseguro que me he dejado la piel, y mi esposa lo sabe, y me he pasado de rosca con algunas cosas. Y venga, nunca había paz. Porque me habían enseñado, no es ahora mi intención acusar mucho, pero en realidad así me enseñaron. Probablemente los que me enseñaron son víctimas también de otros que les enseñaron así. Me enseñaron mal. Y por mucho que me esforzaba, nunca era suficiente. Siempre había una conciencia acusatoria delante de Dios. Pues claro, nunca llegaba. Sí que te lo proponías si eras bueno en algunas cosas, pero cuando te querías dar cuenta, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Otra vez ahí. Señor, otra vez yo, Señor. Y continuamente así, con una conciencia cargada, una conciencia condenatoria. Cuando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo llegó a mi corazón, Dios nuestro Señor es testigo, eso desapareció para siempre. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo, este versículo entre 3 y 4, dice, tomando la última parte del 3, que nuestro Señor Jesucristo, el cual, comienza el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Mira, si entresacamos solamente esto, me ha conmovido. Ayer estuve toda la tarde conmovido por esta parte, por esta parte de la epístola, y esta mañana también la recordaba y algo fuerte, profundo pasaba dentro de mi corazón, de mi espíritu. Y en esta mañana había tanto agradecimiento dentro de mí al Señor. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Es que es profundo eso. Está ahí como en medio de una salutación y si nos descuidamos, pues pasa así como que no. Es profundo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo. Tremendo. Por nuestros pecados. Qué tremendo eso. ¿No te conmueve? Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y el entendimiento de nuestros corazones. El Señor Jesucristo. Digo esto porque algunos de nosotros, esto lo he vivido durante muchos años y lo sé a ciencia cierta, sé que siempre que predico esto doy en el clavo, porque eso es desgraciadamente siempre así. Muchos de nosotros aún estamos luchando, bregando por ser buenos y por librarnos de nuestros pecados, para de esta forma podernos presentar agradables delante de Dios, que Dios nos mire mejor. Esto es una mentira del diablo. El diablo, fíjate, el diablo tiene una cantidad de prisioneros, de cautivos, aún dentro de la iglesia. No le importa al diablo que algunas personas vengan y estén dentro de la iglesia y hagan el oficio religioso de iglesia, siempre y cuando en su corazón y en sus espíritus los tenga cautivos. Aún los esté convenciendo de que tienen que ser mejores. Pero a veces hemos predicado que el diablo siempre nos lleva a Sinaí y nos dice, tienes que cumplir la ley, tienes que ser mejor, porque no hay amor en ti, porque no amas a tu padre y a tu madre como debieras, porque has robado, porque has mentido, porque has mirado. Este es el diablo y te dice, eso tienes que mejorarlo. Y el pobre cristiano incauto piensa que el que le está hablando es el Espíritu Santo, y no es el Espíritu Santo, es el diablo. Porque él sabe que mientras te mantenga ahí, te tendrá esclavo siempre, siempre. Él sabe mejor que nosotros que en ese lugar seremos siempre esclavos. Pero el Espíritu Santo siempre nos muestra la sangre de Cristo. Cuando tú cometes algún pecado, alguna falta, que los cometemos, que no queremos, ya lo sé yo, pero los cometemos, el Espíritu Santo siempre te muestra la sangre de Cristo. Lo que pasa es que la voz del diablo a veces es un poco bruto y es un poco más alta, y oímos más la voz del diablo que te dice, tienes que ser mejor persona. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que tú no puedes ser mejor persona.
El Espíritu Santo te dice, Cristo pagó por ti. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Todos. No te preocupes que no hay ningún pecado tuyo que le asuste a Cristo. Él los conoce y se dio por esos pecados. Y te entrega, tanto hemos predicado sobre esto, te entrega, te regala su justicia. Esto es gracia. Y cuando aceptamos el Evangelio de la gracia, que no hay otro, entonces tenemos paz. ¿Te has sentido mal cuando has cometido algún pecado, algún error? No hablo de pecados grandes, Dios me libre, pero en el andar diario, cosas que no, y te sientes. Es un poco fuerte esto, pero bueno, leí de un hermano, un pastor, que a un hermano que estaba pasando por esta vicisitud le dijo, ¿así que te sientes mal porque has cometido esto? ¿De verdad esperabas algo mejor de ti? Esta mañana le decía a mi nieto, cada uno somos como somos, no sé si eso le llaman idiosincrasia o manera de ser de cada uno, tenemos nuestro temperamento, tenemos... El Evangelio no nos enseña a disimular lo que somos. Si tú disimulas lo que eres, la gracia de Dios nunca te alcanzará, nunca. No disimules, si a fin de cuentas somos lo que somos. Ahora, si tú te muestras tal cual eres, cuando estamos en tranquilidad, seguramente los que guiamos nuestra vida somos nosotros, pero cuando somos tomados en un momento de presión, por la circunstancia que sea, ¡pum!, allí saltamos y allí se pone de manifiesto, como decía el otro, hasta que no se mueve la taza no se ve lo que hay dentro. Entonces se pone de manifiesto lo que somos. Oh, y mira, nos sentimos tan mal. Pero, hermano mío, ¿por qué nos sentimos mal? A mí me parece normal que si tú le haces daño a un hermano, a tu esposa, tal, me parece lógico que te sientas mal, porque eso no está bien. Bueno, pues no pasa nada, pues podemos ser y pedir, oye, creo que aquí me he pasado de frenada, te pido perdón, te pido disculpas, no era mi intención, es que a veces, ya sabes, la carne anda por ahí, me gana por la mano. Pero tenemos que tener cuidado que ese sentimiento que tenemos, es que nos sentimos mal, a ver por qué es, porque puede ser orgullo propio. ¿Entiendes eso? No, yo es que esperaba más de mí mismo. ¿Ah, sí? Puede ser ese orgullo de decir, ¿qué van a decir mi congregación? Yo que soy un pastor y me han visto... Pero eso no es un arrepentimiento genuino delante del Señor, eso es orgullo. Es que me han visto cometerlo y he perdido un poco de lustre. Qué mal me siento. Esto no sé, me estoy yendo por el cerro de Úbeda. Bueno, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio por nuestros pecados. Él se dio por nuestros pecados. Al final del versículo 4 dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto fue la voluntad del Padre. Esta fue la voluntad del Padre, que Jesucristo se diese a sí mismo por nuestros pecados. Y Él cumplió la voluntad del Padre. Y así lo hizo. El Evangelio, porque ahora Pablo va a entrar ahí en un tema serio, el Evangelio no es nada más que esto. Básicamente es esto. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto es el Evangelio. Ahora, tanta filosofía en las iglesias y tanto empeño en predicar cosas extrañas, sacando de aquí y de allá, tratar de darle glamour a la predicación con tanta historia. El Evangelio es esto. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Dirá un hermano que lo quiero mucho, ya mayor el hombre, que pasé varios años con él en una iglesia y él también se alarmaba por la cantidad de cosas que se mueven en las iglesias. Pues decía, ¿pero qué es esto, Dios mío? Él me agarraba porque la mano se le ponía fría cuando entraba en este trance por el Evangelio. Me agarraba así y me decía, mira Antonio, yo ya soy mayor y he visto muchas cosas, pero yo sé tres cosas. La Biblia es la palabra de Dios. Yo soy un pecador. Y Jesucristo murió por mí. Y yo le decía, hermano, ya vas bien preparado. No es poco. No es que necesitan tanta historia.
Y le predican a las congregaciones tanta cosa. Y hay que hacer tanta cosa. Y hay que guardar tanta cosa. Y hay que vivir de esta forma, porque si no, nos manchamos. Y estamos sucios. Y tenemos que volver delante de Dios. Hermano mío, si tú te manchas por un pecado que cometas, ya digo, no voy a entrar en pecados graves. Yo no creo que aquí nadie cometa pecados grandes, pero el pecado es pecado. Si tú pecas y te manchas, ¿tú cómo te limpias? ¿Cómo te limpias? ¿O cómo se limpian por ahí estos que predican estas cosas? ¿Cómo se limpian? ¿Qué tienen estos pastores que llaman a la gente a venir delante del Señor, a limpiarse? ¿Qué tienen por ahí? ¿Un fairy especial? ¿Con qué los limpian? Los llaman aquí a hacer genuflexiones delante del Señor y tal, como humillando a la gente. Gente por la cual Cristo murió y pagó por sus pecados, los llaman aquí para gloriarse en ellos. ¿Cómo limpias tú tu pecado, mi hermano? Cometes pecado igual que yo, cuanto menos cometamos mejor. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No olvidemos esto. Él ha limpiado todos nuestros pecados con su sangre. No necesitamos otra cosa para limpiar nuestros pecados, entre otras cosas porque no hay nada que pueda limpiarlos. Bien, ya los limpió Él con su sangre. Hermano mío, habrá que levantarse y comenzar de nuevo. Decir, Señor, no estoy orgulloso de lo que hice, pero sería degradar el sacrificio de Cristo si yo no tuviese la fe de levantarme de nuevo, confiar en que Él pagó por mí y empezar otra vez. Él ya pagó. Hay gente que juega a esto casi todas las semanas. Yo recuerdo, no digo de joven, porque cuando yo era joven Noé andaba todavía por ahí sacando los animales del arca, pero recuerdo hace unos años donde se hacía esto, movían a los jóvenes, los que eran líderes de jóvenes y tal, y como tienes que tener una reunión de jóvenes de 2 horas o tal, pues rellenar ese tiempo a veces requiere inventar bobadas. Y hacían que los jóvenes escribiesen los pecados que habían cometido durante esa semana en un papel, y luego los llevaban al puente San Pablo para que los tirasen al río. Y el río se llevaba los pecados. Los pecados se los llevó el Señor Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Bueno, amigos, un poco de seriedad. Somos gente seria. Somos gente que estamos delante de Dios con seriedad. Pues a todas estas cosas juegan. Porque como no entienden el Evangelio, si pierden este tipo de cosas, lo han perdido todo. Ya no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y cada día inventan una nueva. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, el versículo 6 de este capítulo 1 de Gálatas, dice Pablo, se dirige a estos Gálatas que se han desviado, les dice, estoy maravillado. Lo que era muy enfadado Pablo aquí, estaba muy enfadado. Si tú lees la epístola, la comparas con otras, aquí se le ve muy, aunque se reprime, pero está muy enfadado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, mira esa palabra, alejado, del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién nos llamó? El Padre. ¿Y de qué forma nos llamó? ¿A través de la ley de Moisés? No. Nos llamó por la gracia de Cristo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pagó por todos y nos regaló su justicia. Esto es el Evangelio. Y esto es la gracia de Cristo. Y así es como el Padre nos llamó. Y dice Pablo aquí, vosotros os estáis alejando de esto. Os estáis alejando del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué se están alejando? ¿Dónde van? Dice, para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Mira, mi hermano, nos está diciendo aquí Pablo que hay un evangelio diferente. A veces no cuadramos en nuestra prédica del Evangelio con otros lugares y ahora somos, como digo yo, estamos
De los años 70 para acá nos hemos vuelto todos un poco hippies. Entre el humanismo de Erasmo y el hipismo de los años 70, madre mía de mi corazón, nos hace falta un desfibrilador a la mayoría. Sí. Otro evangelio, para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Claro, si tú estás predicándole a la persona que tiene que hacer esto y lo otro, le colocas los 10 mandamientos de la ley de Dios y todo lo que a tropas por ahí pillas, se lo colocas encima de los hombros, tú lógicamente, como dice Jesús, ni con un dedo lo quieres tocar. Y le dices, le tienes que hacer, no puedes faltar a la reunión de oración, no puedes faltar a lo otro, tienes que dar, tienes que estar... Porque si te descuidas, si fallas en alguno de estos puntos... Mira, algunos de vosotros tenéis algunas costumbres, yo lo he visto, no quiero ofender, pero son algunas costumbres que pueden ser, no sé cómo decirlo, de nuestra nacionalidad, de la forma de ser de allí. Aquí en España, el pueblo gitano, un buen pueblo, pero tiene su idiosincrasia particular, su manera de ser. Y a veces no me refiero expresamente ahora a ellos, pero a veces traemos estas maneras nuestras de ser, de nuestra tierra, de nuestra nación, y las colamos con el Evangelio. No, eso hay que dejarlo. El Evangelio es otra cosa. ¿Sí que me estáis entendiendo? No, es que estos son costumbres de mi pueblo. Hay gente, me estoy marchando, hay gente que renueva los votos del matrimonio. Bueno, si lo que pretenden es darse un festín, una buena comida, pero a los familiares, no sé qué, pero ¿qué es eso de renovar los votos del matrimonio? ¿Acaso los perdiste? ¿Qué es eso? Si yo le digo a mi esposa que yo quiero renovar los votos de mi matrimonio, me corre a gorrazos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasa? Que el matrimonio que una vez fue consumado, yo os declaro marido y mujer, ¿ya no sirve? ¿Eso no sirve? ¿Hay que renovarlo? ¿Quién rompió eso? ¿Quién ha roto eso? Pero eso es lo que yo llamo idiosincrasia, forma de ser de algunas personas porque se estilan sus países, que lo hagan siempre y cuando sean cosas que no contradicen al Evangelio, cada uno que celebre, pues mira, como si quiere celebrar la fiesta del gato. Pero algo que pueda contradecir al Evangelio, no, nunca. El Evangelio tiene que permanecer por encima de todas las cosas. Estos se estaban desviando para seguir un Evangelio diferente. Y el versículo 7 dice Pablo, no que haya otro. Vaya, aquí parece que corta el paso, como que no que se contradiga, pero primero dice para seguir un evangelio diferente, y verdaderamente sabemos que hay evangelios diferentes que no son el evangelio. Pablo dice, no hay otro, evangelio solamente hay uno. Un evangelio no puede enseñarte a ti que si Cristo murió por ti, tú no perecerás jamás, lo cual es la verdad. Y otro evangelio que te enseña que como te descuides vas a perder la salvación. Perdóname, uno de los dos no es el evangelio. No, son hermanos de otra tendencia, de otra manera. No, eso no es el evangelio. Y aquí está Pablo luchando contra esta gente porque se están desviando detrás de algo que no es el evangelio. En realidad, si tú lees Gálatas, te das cuenta que el problema ahí era un problema de judaizantes, que se introdujeron, como dice Pablo, falsos hermanos. ¿Has oído esa palabra algún predicador? No, somos todos muy hippies, muy amigos, muy gloria a Dios, muy paz y amor. No, Pablo dice falsos hermanos que se introdujeron a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo y querían imponer la ley de Moisés. Sí, Cristo sí muy bonito, pero hay que guardar la ley y hay que circuncidarse. Y Pablo dice, a los cuales ni por un momento nos sometimos para que la verdad del Evangelio permaneciese pura con vosotros. Hermano mío, hay que luchar por la fe una vez dada a los santos, como él dice. No vale todo, no puede ser todo igual. Lutero tenía una frase fuerte que decía, prefiero estar separado por la verdad que unido por el error.
Cuando cito a Lutero no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las cosas que Lutero dijo, pero, por ejemplo, el tema de la salvación por la fe, no hay otro reformador, ni Calvino, ni Zwinglio, ni Bucer, ni absolutamente nadie que fuese tan exacto y tan profundo como lo fue Lutero. Tampoco nadie sufrió como él para llegar a la conclusión de que el justo por la fe vivirá. Y él decía esto: yo prefiero estar separado por la verdad que unido por el error. Claro, si me llaman a mí a hacer una campaña donde se van a predicar cosas que no son el Evangelio, que en lugar de liberar el alma de las personas, que para eso pagó Cristo, las estáis cargando más y cerrando, como decíamos el domingo, la puerta de los cielos delante de ellos, conmigo no cuentes, conmigo no cuentes. ¿Quién ha dicho que es más importante ese tipo de uniones y de ir juntos? ¿Juntos dónde? Como decía este hermano que mencionó antes. En Cristo donde quieras. Fuera de Cristo no me lleves a ninguna parte. Fuera de su evangelio no me lleves a ningún sitio. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, mira esa palabra, os perturban y quieren pervertir, esa palabra es fea, pervertir el evangelio de Cristo. Pervierten el evangelio de Cristo. Y luego hay aquí una especie de versículo 8, dice: mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, incluso si es un ángel que desciende del cielo y os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea maldito. Que sea maldito, eso es fuerte. Eso tampoco lo oímos mucho en las iglesias, ¿verdad? Pablo es así de claro. ¿Por qué maldito? Porque estás robando a la gente la única posibilidad de salvación, que es por medio del evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Si tú le robas eso a las personas, Pablo dice que sea maldito. Eso es mucho más grave que un pecado de adulterio, un pecado de robo y tal, a lo que la gente le da tanto bombo y tanta importancia, y verdaderamente la tiene. Pero esto es mucho más grave porque se les está robando el evangelio. Estáis así como muy callados, todos mirándome. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que se les está robando? Pablo dice: no hay otro evangelio, ¿vale? No hay otro evangelio, hay uno. ¿Pero cuál es ese uno? Porque él tenía muy claro cuál era ese evangelio, el que les había predicado a los Gálatas, el evangelio de la gracia, el cual querían adulterar a algunos judaizantes que decían que además había que... Pero no toda la gente tiene muy claro cuál es ese evangelio. Ese único evangelio que hay, ¿cuál es? Mira, nuestra Biblia, la escritura que la tenemos ahí todos a mano, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, podemos leer, estamos aquí en Gálatas 1, un par de hojas o tres, y pasamos a Efesios 1. Y dice allí que... Efesios 1:7 dice: en quién se está refiriendo al amado, del cual habla el versículo 6, se está refiriendo al Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No según nuestras buenas obras, no según nuestra conducta, sino según las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. ¿Ve? Y dice aquí este versículo 7 del capítulo 1, que tenemos, no tendremos cuando vayamos al cielo, o tendremos cuando acabemos de ganarlo, no. En Cristo tenemos ahora redención. Y esta redención la tenemos por su sangre. Y esta redención no consiste en otra cosa sino el perdón de nuestros pecados, todos. Y esto no según nuestra buena conducta, sino según las riquezas de su gracia. Dice allí siempre, parece que me olvido de esta cita, me parece que es Hebreos 9:22. Allí se dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sí que has oído esa cita, aunque ahora mismo creo que es Hebreos 9:22 o 9:20, por ahí está. En el Antiguo Testamento, diciendo que la sangre de los toros, de las cabras, no podían quitar el pecado del pueblo de Israel, solamente lo tapaban temporalmente. Pero la sangre de Cristo,
ofrecida una sola vez para siempre, ha quitado nuestros pecados de en medio. Y este versículo dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Por qué enseñarán esto de ten cuidado porque si mientes o robas o tal, puedes perder la salvación? Lo cual quiere decir que la salvación depende de que tú no mientas, no robes o no hagas o dejes de hacer una serie de cosas. Pero aquí se nos está diciendo que eso no es así. Que la redención y el perdón de nuestros pecados lo tenemos única y exclusivamente por la fe en la sangre de Jesucristo. Porque eso fue lo que aceptó el Padre. Luego, es un evangelio extraño, es un evangelio mentiroso, es un evangelio que no es evangelio. Ahora a veces se nos va el tiempo, a veces hemos comentado en la iglesia alguna reunión de Santa Cena, que por cierto deberíamos tenerla pronto, que la oración no quita nuestros pecados. La oración no quita tu pecado, hermano. Tú cometes un pecado y vienes como muy afligido el martes a la reunión de oración o a cualquier otro lugar a orar y oras al Padre. La oración, me parece muy bien, Padre, lo siento, Padre, cómo me duele. Padre, gracias por la sangre de Jesucristo. Esa es la oración, porque se llevó también este pecado. Pero tu oración y tus lágrimas y tu ña, no quita el pecado. Esto es un engaño de Satanás. No, eso no quita el pecado. Y el ayuno no quita el pecado. Tú sabrás cuando ayunas. ¿Por qué ayunas? Tú sabrás. Yo ahora ya no ayuno porque me tienen que llevar a la UCI. Pero cuando era más joven ayunaba. Yo tenía mis razones. Tú sabrás cuando ayunas, por qué ayunas. Pero el ayuno no quita el pecado. No, Señor. Y el arrepentimiento, que algunos dicen, no, tal... No, pero luego me arrepiento y le pido perdón al Señor. Ah, amigo, el viejo truco del arrepentimiento, ¿verdad? Pero tú sabes que el arrepentimiento es algo que tiene que darlo el Espíritu Santo de Dios aquí dentro. Si no es un arrepentimiento superfluo, un arrepentimiento falso, del cual luego te arrepentirás de haberte arrepentido, porque te das cuenta incluso tú mismo que ha sido una comedia. No, yo luego me arrepiento y le pido perdón al Señor. No, el arrepentimiento, tu arrepentimiento, no quita el pecado. No, Señor. No lo encontrarás en la Escritura. No tiene poder el arrepentimiento de quitar el pecado. ¿Quién ha dicho eso? Me decía un hermano mío. Y dice, claro, la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. El pobre no le entraba, yo lo entiendo. Y me decía, bueno, si te arrepientes... Ah, o sea, mi arrepentimiento es lo que va a hacer la diferencia. No, perdóname. No es mala cosa que yo tenga un arrepentimiento genuino dado por el Espíritu de Dios. Pero eso no quita el pecado. Solo la sangre de Cristo quita el pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y otra cosa que digo a veces cuando tocamos este tema, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor, no quitan el pecado. Bien, es ver las enseñanzas de Cristo a lo largo de todos los evangelios, enseñanzas tan bonitas como la del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Si Cristo nos hubiese dejado sus enseñanzas y no hubiese derramado su sangre por nosotros, aún estaríamos en nuestros pecados. Hermano mío, ¿entiendes eso, verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Claro que sí, el Espíritu Santo te hace entenderlo. Si nos hubiese dejado sus santas enseñanzas, que son muchas y buenas, y no hubiese derramado su sangre, aún estaríamos en nuestros pecados. Porque nuestros pecados no se limpian siguiendo las enseñanzas de Cristo, sino teniendo fe en su sacrificio expiatorio y sustitutorio, teniendo fe en su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Mi hermano, esto es el Evangelio. Y el que impone otro tipo de cuestiones está creando, no sé cómo decirlo, algo para su propio... Pero eso no es el Evangelio. Tiene a las almas aún esclavas. ¿Cómo le gusta a algunos tener a las almas esclavas? No vaya a ser que les dé la luz de la gloria del Evangelio de Cristo y salgan libres y me quede yo aquí solo y ya no tengo que hacer. Tenerlas ahí bien agarraditas. Es decir, bien que como te muevas por ahí y como se te ocurre,
cómo les gusta. Oh, al pueblo de Dios hay que darle el Evangelio. Es suyo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como decíamos el domingo, los que vengan a la iglesia, que vengan de pura voluntad, sin miedo. Mira, he oído por ahí, no os molestéis, porque probablemente vais a ver, sabéis a quién me refiero. No todo el mundo, si no, no lo diría, pero bueno, algunos sabéis este tipo de cosas. No tenéis obligación de nada, mi hermano, ¿sabes? A veces tenemos el miedo de... Da gracias a Dios públicamente, porque si no, ¿qué? Si no, ¿qué? ¿Te va a castigar Dios? Sí que enseña la Escritura, sed agradecidos. Y si tú quieres salir aquí como la hermana esta mañana y dar gracias a Dios por la razón que sea, precioso. Me encanta eso, pero nunca lo hagas por temor de que si no lo haces las cosas te van a ir mal. Eso es chamanismo, eso no es cristianismo. Por el amor de Jesucristo, esas cosas hay que dejarlas para siempre. ¿Ves tal? Te volvió a suceder, te volvió a pasar. Ahora entró en tu casa esto, ahora entró un rayo por la chimenea y te quemó el vidrio. Y eso fue porque no diste testimonio en la iglesia. Eso es mentira del diablo. Tú tienes que ser agradecido a Dios en tu corazón, que es donde Dios mira, en el corazón. Lo demás, si quieres dar un testimonio público y es del corazón, maravilloso. Pero si lo hace porque crees que si no lo haces algo malo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por el amor de Dios, por el amor de Dios. La palabra dice, el Señor Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo nos ha libertado. Hermano mío, no hay cadenas, no hay ataduras, no hay componendas, no hay mandamientos. ¿Has oído? No hay mandamientos. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay ninguna imposición, no hay ningún mandamiento. Tan solo hay una cosa, el justo por la fe vivirá. Y hermano mío, no se te ocurra moverte de ahí, porque ahora sí te voy a decir, como te muevas de ahí, entonces sí te va a ir mal. Entonces ya te aseguro yo que te va a entrar el rayo por la chimenea, no solamente te va a quemar el vídeo, sino la tele y el transistor y todo lo que tengas cerca. No se te ocurra moverte de ahí. Jesucristo y solo Jesucristo. No Jesucristo y algo más. Cristo solo. Me voy a decir yo a mí mismo, amén, bendito sea el nombre del Señor. Bueno. Vamos hacia el final. Tiene tanto la epístola a Gálatas, era para cogerla, y tiene para un año entero. Pero bueno, aquí nos queda claro que hay evangelios que no son el evangelio. Pablo dice que el que predique eso que sea maldito, una palabra muy fuerte. Muy fuerte. Tiene palabras fuertes, Pablo. No sé si vemos a Pablo, apóstol, los demás apóstoles y a Cristo, con una coronita así aquí arriba, así. No. Pablo, como el mismo Cristo, era tremendo a veces. Pablo tiene expresiones fuertes. Cuando, comentábamos el martes, y no me importa volver a comentarlo, cuando entraron por allí estos diciendo que sí, que muy bonito el Mesías y la fe en Jesús y tal, pero además había que guardar la ley de Moisés y circuncidarse, Pablo dijo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Ni somos hermanos, ni somos de distinta tendencia, pero somos hermanos, ni paz y amor. Hasta aquí hemos llegado. Por ahí no voy a pasar. Y esto costó el primer concilio, que fue el concilio de Jerusalén. Lo encontráis en Hechos 15, donde se discutió este tema y dijeron, no podéis cargar a los nuevos convertidos con el tema de la ley. Dice Pedro, porque nosotros somos judíos y hemos tenido la ley siempre y tenemos la experiencia de que por medio de la ley nadie puede ser justificado delante de Dios, solamente por la fe en Jesucristo. Por eso nosotros hemos creído en Cristo. No te muevas de ahí. Ahora, si tú luego quieres ser una buena persona, seguramente que tu vecino te lo va a agradecer. Pero delante de Dios no vas a mejorar ni esto, porque toda esa buena persona que tú consigas ser será la consecuencia de haber creído en Cristo y de que el Espíritu Santo haya venido en ti. Hermano mío, no te muevas de ahí. Ahora sí que quiero dejarte claro eso. Solamente por la fe en la sangre de Cristo, no dejes que nada se arrime ahí. No, es que tienes que, no es que tal, no es que miren. No, terminamos.
Decíamos que Cristo ha ofrecido una sola vez un solo sacrificio por el pecado. Y Romanos 5:1, que hemos citado a veces y citaremos en la iglesia, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice eso Romanos 5:1? Estábamos hablando de gracia y paz. No habrá paz nunca en nuestro corazón si no tomamos el Evangelio de la gracia y desechamos todo lo demás. No habrá paz. No habrá. Ahora, hay gente que parece que le gusta no vivir en paz. Parece que es que le gusta que le estén dando con el látigo y venir a arrepentirse 70 veces y volverla a liar y volver aquí a arrepentirse. Es que les gusta este juego, pero ahí no hay paz. Ni la tendrás tú, ni tu marido, ni tu familia, ni tu iglesia. Gracia y paz. Gracia y paz. Y fuera de la gracia no hay absolutamente paz en el corazón. Ahora, dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con esto voy a terminar. Hay un versículo en el capítulo 3 de Romanos, un poco, podría seguir con algunas cosas, pero se nos va la hora, lo vamos a dejar ahí. El capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Este versículo lo tengo así como muy subrayado, porque hace como, vamos a ver, el 25, pues como, no sé, 14 o 15 años fuimos a visitar a mi hija, que en aquel entonces estaba en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, y entramos al cementerio del pueblo. Los cementerios allí en Inglaterra ya habréis visto en las películas, o los que hayáis estado por allí como son, no son como los de aquí en España, que parece. Ahí están unas lápidas de piedra, a veces medio caídas, todo el cementerio muy verdecito. A veces hasta hay bancos allí para que te sientes tranquilamente a leer un libro. Son muy distintos. Y había una tumba en el suelo, no sé si tenía forma de plana o tenía... Y estaba comida por el musgo. En la piedra había una inscripción, había algo escrito, pero el musgo había rellenado las letras y no se leía bien. Pero mira, había algo que estaba limpio, y era la cita de esa frase que estaba en la piedra. Y la cita era esta, Romanos 3:24. Y cuando abrí mi Nuevo Testamento y lo vi, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mira, como aceite cae en nuestros corazones, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y yo pensé para mí, esta persona que está aquí enterrada, lleva años ya aquí enterrada, lo tenía muy claro. Hermano mío, que tú y yo lo tengamos siempre tan claro, que somos justificados gratuitamente. ¿Hay alguno aquí que no sepa lo que significa gratuitamente? ¿Alguno aquí no sabe lo que significa gratis? Somos justificados gratis, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo, porque Cristo pagó y a mí se me da gratis. Esto es el Evangelio. Y cualquier otra cosa es pervertir el Evangelio de Cristo. No lo hagas nunca, mi hermano, ni permitas que lo hagan jamás sobre tu vida, porque te robarán la paz que trae la gracia. No vamos a pasar de aquí hoy. Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos de nuestros pecados. Mira, esta cita que estábamos viendo, Romanos 3:24, a lo mejor podíais tomar nota. No me importaría que esta cita estuviese sobre mi tumba. Si es que algún día tengo tumba, porque ahora, según y cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Te meten ahí un fogonazo, te entregan en un cacharrín y no tienes ni... Pero cuando hay una tumba allí que se puede visitar en el cementerio, ese es un buen texto. Que alguien pudiera decir, este hombre lo tenía muy claro. Somos justificados gratis por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Con esta actitud en nuestro corazón estamos colocando al Señor donde le corresponde, en su trono, dándole la gloria. Y nosotros lo único que hacemos es besar el cetro de gracia que se nos ofrece. Gracias, Señor. Y nada más. Y nada más, mi hermano. No consientas nada más. Y tendrás
paz en tu corazón, gracia y paz. No sé si alguna vez continuaremos con esta epístola a los Gálatas o saltaremos a otra cosa. Vamos a ponernos en pie. Oramos, damos gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias por el privilegio de vivir en una nación donde podemos abrir la Escritura y predicar el Evangelio sin que nadie nos persiga. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta libertad grande que en otro tiempo en esta tierra no la hubo, Señor. Gracias por tu Evangelio, que es siempre el mismo.